Bueno, arrancamos. Se van a ir sumando luego. Bueno. Vamos a empezar con el último tema del año. Creo yo que es el último. No tendría que ser este el último, pero algo así. Hoy tenemos que empezar con el idealismo. Nos va a llevar todo este mes de clase que queda el idealismo trascendental. Nosotros habíamos planteado el año con 3 problemas nociológicos. Primero, la posibilidad del conocimiento, cuyas respuestas eran 2. La negativa era del escepticismo y la afirmativa venía por el lado del realismo filosófico. ¿Sí? Hola, ¿cómo andas, Belén? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, eso por un lado. Por el otro, habíamos estudiado los medios del conocimiento. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos bien? Bueno, en los medios del conocimiento estudiamos el empirismo con todas sus cuestiones. La semana pasada le subí una clase, no mía, sino de otra persona, donde explica, creo yo, que bastante bien el idealismo cartesiano, el racionalismo en Descartes. Y bueno, hoy tenemos que entrar en el tercer problema, que es el alcance del conocimiento. En el alcance del conocimiento nosotros tenemos que volver a poner al realismo y al idealismo. ¿Qué se plantea? ¿Qué problema se plantea el alcance del conocimiento en la nociología? Bueno, ¿hasta qué punto el objeto formal propio de la ciencia, que es la validez del conocimiento, hasta dónde es válido? Es decir, ¿qué alcance tiene esa validez? La diferencia esencial entre idealismo y realismo es que, mientras que el realismo afirma que el alcance del conocimiento trasciende al sujeto cognoscente, en el sentido de que es válido el conocimiento que el sujeto tiene de lo que sucede fuera de él, a esa trascendencia nos referimos. Mientras que el realismo va a decir esto, el idealismo va a plantear de forma inmanente que lo único válido a nivel cognitivo es lo que sucede dentro del sujeto. Nosotros habíamos dicho que la modernidad en filosofía hace un giro nociológico. Pega un giro nociológico. ¿Por qué? Porque pasa el objeto de la filosofía no es ya el conocimiento del ser por las causas, sino que el conocimiento de las ideas que se tienen del ser por las causas, por lo que causa ese conocimiento. Hola Victoria, ¿cómo andás? Hola profe, hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿sí? ¿Se ve? Acá se inaugura, digamos, el dilema, el gran problema. Sí. Tomás. Profe, paréntesis. En el grupo pidieron si podían pasar por favor el link al grupo del link para sumarse. Yo no puedo porque estoy desde el celu y asocié otra Ajá. cuenta, bueno, un par de cosas. Así Bueno, que si fíjate si lo pueden. solucionan, si no lo pego yo en el Classroom. Ahí creo que Agostina lo va a hacer. Gracias, Tomás. ¿Sí? Alguien que quiere entrar y no puede. Bueno, perfecto. Seguimos un poquito más. Entonces decía yo que aparece esta contradicción, es realmente contradictorio, por lo tanto se tiene que resolver por una de las dos oposiciones. O es válido el conocimiento fuera del sujeto o no es válido fuera del sujeto. Este es el problema del alcance del conocimiento.
Entonces, repetimos, el realismo sí va a admitir la posibilidad de que el conocimiento humano pueda trascender al sujeto que lo conoce, mientras que el otro, el idealismo, no. El idealismo no va a pasar más allá de la idea. Podemos conocer las ideas que tenemos de las cosas, pero no las cosas mismas. Ahí están entrando los compañeros. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Bueno, me alegro. Parece que bien. Natalia, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, Recién ahí bien, pude subir el audio de la computadora, a veces tardé por eso. está bien, no hay problema. Yo ya no subo más el link, eso yo lo podría hacer, pero... Perfecto. Muy bien. Bueno. Ajá. Estamos entrando en el idealismo, a los que recién llegan. Está siendo grabada igual la clase. Muy bien. Para preparar toda la materia, ya que nos estamos acercando al epílogo, hablemos un poco también de la preparación de la materia, ¿no? No pierdan nunca pierdan de vista el objeto formal de la nociología, que es la validez del conocimiento. Eso es el hilo conductor de toda la materia. Por todo lo que fuimos pasando, nos estamos preguntando hasta qué punto es válido. Bueno, del tema anterior, antes de meterme bien en esto, del tema anterior que no di clase, sino que presenté un video, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Sí? ¿No? Bueno, el que calla otorga. Muy bien. ¿Me están escuchando bien, verdad? Están silenciados, parecen mis alumnos de secundaria, que les da vergüenza hablar, poner la cámara. Sí, pueden tener el micrófono abierto, así parece una clase. Salvo que estén matando a una gallina para cocinar ahora ahí atrás. Estoy un poco despeinada, pero ¿Quién dijo que está es despeinada? viernes. Natalia, no, vos es que yo ese problema no lo tengo, como verás. Intento despeinarme, pero no se me mueve un pelo, literal. Bueno, están entrando varios más, ¿eh? Alejandra entró, Mónica No, entró. profe, que estemos comiendo acá. Ojo que tenés el micrófono. Mirá, buen provecho. Buen provecho. Hola Mónica, ¿qué tal? Hola Hola, profe, Alejandra, ¿cómo te ¿cómo va? están? Muy bien. Bien, bien. Bueno, Agos, mirá que parece que tuvieras el micrófono, no sé, en la tráquea. Se escucha muy fuerte. Sí. Bueno, ok. Bien. Subí hace un rato al Classroom unos cuantos apuntes míos escritos sobre Kant. Nosotros vamos a ver el primer idealismo, que es el idealismo trascendental. El idealismo es un camino que empieza aproximadamente en Kant. Hay quienes lo plantean en Descartes, yo no estoy de acuerdo, pero es una película, el idealismo, que terminará a fin del siglo XIX en Hegel, en Fichte y en Schelling, en el idealismo absoluto. ¿Qué va a pasar nociológicamente con esto? Bueno, desde que Descartes plantea que la primera evidencia es un yo que piensa y no un yo que existe. A partir de ahí se presenta como un punto de apoyo para que se haga una palanca hacia aquello de que lo primero es el yo pienso. Es decir, lo primero es una idea. Eso es lo más certero que encuentra Descartes en esa duda desmesurada, esa duda hiperbólica que presenta en las meditaciones al principio. Bueno, el idealismo va a ir caminando a partir de Kant en ver que la validez del conocimiento se da a partir de lo que el sujeto conoce. ¿No? Es decir, el principio del conocimiento no va a ser el ser manifestativo de las cosas, sino el fenómeno que se produce dentro del sujeto. El fenómeno va a ser el punto de partida
del conocimiento. Por lo tanto, no va a tener validez cognitiva o nociológica, mejor dicho, aquel saber que no parta de fenómenos. Se imaginarán ustedes donde quedan un montón de disciplinas humanas. A eso también se le va a llamar fenomenismo. El hecho de decir que el punto de partida de la cognición está en base a lo que el sujeto percibe de las cosas. Ni Descartes ni Kant van a suponer... Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, nos alegramos. Decía yo que a Kant no se le va a ocurrir negar que las cosas existan fuera de la mente, pero va a dar un puntapié muy grave, muy difícil, que va a traer consecuencias enormes. Porque Kant va a decir que la cosa fuera del sujeto cognoscente existe, pero no se puede conocer. No se puede conocer el ser de esa cosa. Va a admitir que esa cosa está ahí afuera, pero no podemos conocerla en sí misma. Lo que sí podemos conocer es la idea que tenemos y la sensación que tenemos de esa cosa. Ahí sí hay validez cognitiva para Kant. Por eso que lo primero que impacta en el sujeto cognoscente se llama fenómeno. Esa manifestación del ser de la cosa, lo primero que hace dentro del sujeto es generar un fenómeno. A partir de ese fenómeno, que es algo interno, sí se va a poder establecer una teoría del conocimiento válida, pero nunca vamos a poder saber, en este idealismo, si hay un verdadero puente o no entre lo que tenemos, la idea que tenemos de la cosa, la sensación que nos entra de la cosa y lo que la cosa realmente es. En nociología a eso se le llama el problema del puente. ¿Puente entre qué y qué? Y bueno, entre esa polaridad que vimos a principio de año. Un puente entre el sujeto y el objeto. Es decir, aquellas definiciones que trabajamos a principio de año. De verdad. De verdad como adecuación entre lo que la cosa es y lo que el intelecto piensa de ella. O esa rectitud captable por la mente sola, que también la vimos a principio de año. Esto ya está puesto entre paréntesis y paulatinamente negado. ¿Por qué digo paulatinamente negado? Porque a partir de Kant, es decir, después de que Kant diga que la cosa en sí existe, pero no la puedo conocer en sí, sino que la puedo conocer en mí, a partir de esa conclusión, el post-kantianismo va a ir caminando rápidamente, prácticamente en un siglo, a decir que en realidad no existen cosas fuera del sujeto. Y ahí llegaría la historia de la filosofía al idealismo no trascendental, sino al idealismo absoluto. Hegel va a decir que en realidad el mundo es un gran sujeto que se autopercibe. El devenir histórico ha sido una paulatina autocontemplación de un yo absoluto que es, en realidad, es todas las cosas. A los que están estudiando teología, les podría venir bien la idea de entender que Hegel, desde el punto de vista teológico, es un panteísta. Y hasta por ahí nomás. Pero no hay ya oposición sujeto-objeto, sino que lo que la historia ha tomado como un objeto puesto frente al sujeto, en realidad ha sido una manera que el sujeto tuvo de autopercibirse. Es un gran yo, el universo, que en Hegel llega a la conclusión de que en realidad solo él existe. No solo Hegel, sino solo el espíritu absoluto. Hegel de algún modo plantea el final de la historia, de la filosofía y de la historia, con él. La filosofía ha sido un discurrir histórico hacia él,
hacia el idealismo absoluto. Él plantea el final entonces de la filosofía. Por supuesto que sabemos que eso no ocurrió. Porque ni bien Hegel plantea esto, todo el siglo XX es gran parte una repulsa y contestación a esto, al hegelianismo, ¿no? Parte de los autores que vimos como derivaciones empíricas, como Bergson y como el existencialismo, además son reacciones contra el idealismo absoluto de Hegel. Eso lo van a ver el año que viene. ¿Alguien quería preguntar algo o comentar algo? Me pareció. ¿No? Bueno, vamos a ocuparnos de Kant, de entender a Kant. Kant va a tener tres fuentes. A ver si comparto algo, porque algo de lo que subí al Classroom. Acá está, justo. Este es uno de los .doc. Bien, hay tres fuentes en Kant. Kant va a tratar de conciliar algunas cosas del racionalismo y algunas cosas del empirismo y algunas otras cosas de su época. Acá lo tenemos que ubicar al fin del siglo XVIII. Kant es un hijo del iluminismo, del siglo de las luces, ¿sí? De ese siglo que creyó encontrar la adultez humana, histórica, de abandonar todo lo que no sea racional y entender que con la razón puede explicar todo y lo que no se explica con la razón pues no merece crédito. Y además una razón entendida al modo del iluminismo. Yo ahí en lo que escribí les puse fuentes, racionalismo, empirismo y ciencia físico-matemática de Newton. El racionalismo, e incluso lo usamos de repaso de las últimas clases, el racionalismo lo podemos extractar en tres renglones diciendo que sostiene la validez del conocimiento cuando se adquiere solo por la razón. Hay una gran desvalorización de la experiencia sensible en el racionalismo. Aquel innatismo de Descartes, de Leibniz, de Wolff, de Malebranche, de Spinoza, parten de la idea que las ideas ya están infusas, impresas en la mente, en el alma, en el espíritu, y que algunos por ahí como Leibniz dan la derecha o ceden a que la experiencia pueda llegar a ayudar un poco a que alguna idea madure un poco más, pero básicamente los sentidos, el conocimiento sensible es un estorbo para el racionalismo. Por eso que el ideal de conocimiento tiene de algún modo el paradigma, la idea ejemplar en el esquema matemático de conocimiento, partiendo de ideas, de axiomas, por rígida deducción, por rigurosa deducción, como estudiamos en lógica en primer año en la silogística, se llega a conclusiones que desprenden su veracidad de la veracidad de las premisas. Es básicamente una nociología y una epistemología deductiva la racionalista. ¿Sí? Si voy muy rápido o enredado, me lo tienen que decir, ¿eh? Ustedes saben que yo soy de enredar. Así que me frenan. Bien. Por otro lado, el empirismo reaccionaba contra el racionalismo porque para el empirismo, como dice la palabra, la fuente del conocimiento es la experiencia sensible. No solamente que niega las ideas innatas, las entiende como pura adquisición, estricta adquisición, y habíamos visto los otros días que, en definitiva, el empirismo negaba toda validez cognitiva o nociológica al poder abstractivo de la mente. La abstracción de la inteligencia, hasta que no se pueda corroborar en la experiencia sensible, no es válida. De ahí que ahí aparece el otro modelo de ciencias, como las ciencias naturales, las ciencias inductivas, son más o menos la que el empirismo le va a dar crédito. No es muy amiga, por lo tanto, de los universales, y mucho menos de lo metafísico. Lo vimos
en los textos que analizamos de Hume, sobre todo, con el tema del principio de causalidad, etc. Bueno, Kant va a tratar de conciliar estas dos cosas, es decir, va a tomar cosas que considera rescatables del racionalismo y va a rescatar cosas que también considera válidas del empirismo. Ahora, la tercera fuente que nombro ahí es la ciencia físico-matemática de Newton. Estos iluministas, que son bastante racionalistas, más racionalistas que empiristas, si hubiera que emparentarlos con las otras fuentes que nombré, para el mundo de Kant, para este iluminismo racionalista, el mundo es un reloj. El universo es una máquina. Eso hay mucho de cartesiano en eso, de Descartes. En el hecho de que el universo funciona como un aparato de relojería. ¿Sí? Es decir, que es un gran sistema el universo en donde se puede llegar a explicar absolutamente y además entenderlo absolutamente. Cosa que al empirista no le hubiera gustado nada, aceptar que había conclusiones realmente universales. El universo newtoniano que sueña Kant es un universo en donde todo se puede reducir a leyes matemáticas y fundamentales de la naturaleza, del pensamiento, de la moral. Va a ser el gran enamorado de la ley, Kant. Todo está regido por leyes. Y su teoría del conocimiento, en la crítica de la razón pura, esa es la obra donde él desarrolla la crítica la teoría del conocimiento, y la crítica de la razón práctica, donde él desarrolla la ética, entre otras obras, van a tratar de explicar cuáles son las leyes de la moral y del pensamiento. La filosofía de Kant es un descubrir leyes universales, eso, leyes universales. Todo esto que subí a la plataforma, les ruego que lo lean. Yo voy a picar un poco, nomás. Profesor, Sí. no muestra cuál es el archivo porque abrí los 4 y no. Este no lo encuentro. Los juicios, no, perdón, este se llama Introducción, Kant Introducción. Lo subí recién, ¿eh? Creo No hay que no caso. está. A ver, vamos a ver. Si alguno lo encuentra, Yo al capaz que menos no lo encontré tampoco. Entonces, si dos no lo encontraron, debe ser el profesor que no lo subió. Kant Introducción. A ver, para un poquito, para. Al que no publique. Ponele guardar, Marcelo. No, porque esto es Drive. Guardar, sí. A ver. Fíjense ahora. A ver ahora. ¿Aparece o no? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Gracias por el dato. No sé quién dijo guarda Marcelo. Gracias. Creo que fue Agostina, Victoria, no sé quién fue. Sí, fui yo. Bien. ¿Belén se comió todos los bizcochitos ya o dejó algo? Yo no empecé con el mate todavía. ¿Con qué te estás deleitando, Belén? No podés ni hablar. Decí fósforo. Belén, decí fósforo. ¿Puedo hablar? No son bizcochitos, son snacks, profe. ¡Oh! Esos que tienen gusto. Los que tienen gusto asado, profe. El otro, ¿viste? No, en serio, pues es que el otro día conocí con gusto asado, pero... Eso. Estamos comiendo eso y bueno, nos preparamos un fernecito suavecito, porque hay que ¿Un prestar atención. fernecito suavecito? Mira qué bien las chicas, ¿eh? Bien, va. Es viernes, profe, ya está. Muy bien. Muy bien. Bueno, no, yo todavía no empecé ni con la... Vamos a volver después de esto, ¿no?
Ni con la Cruz de Malta empecé. No, para Fernet, no me gusta el Fernet aparte, pero bueno. Hoy calculo que algo... Hoy Seba me estuvo haciendo propaganda de unos quesos, profe. Seba... estamos haciendo queso con Sebastián. Sí. Y Sí, vos me estuvo haciendo de propaganda. Sí, estamos sí, haciendo hace un bueno. ratito. Qué bárbaro ese Sebastián, ¿eh? Qué peligro que es. No le crean, no le compren, ¿eh? No, no. No, no. Pobre. Bueno, seguimos con Kant. Bueno, muy bien. Entonces, qué bueno, ahora se ve. Ahí está. Bien. Hoy vamos a tener que estudiar una previa a Kant. Porque, ¿qué va a hacer Kant en la teoría del conocimiento? Kant va a tratar de someter a análisis nociológico las conclusiones científicas de su época, de esa ciencia físico-matemática de Newton. Va a tratar de analizar cómo puede ser que Newton, experimentando la física cotidiana, puede llegar a conclusiones de carácter universal. Porque si a su alrededor le muestran que hay cuerpos que caen, en eso va a fundar la ley gravitacional, Newton. ¿Cómo puede ser que plantee Newton que eso sucede al lado de él y en todo el universo de la misma manera? Como si fuera un reloj, que lo que sucede en un engranaje repercute en todo el reloj. Vamos a adelantar la primera conclusión. Vamos a tener que repasar un poco de juicios de lo que vimos sobre todo en primer año, en lógica. Todos ustedes, excepto Camilo, fueron alumnos míos de lógica, si mal no recuerdo. Camilo Zafasti, lo tuviste a Palacio, un mejor profesor que yo. Muy bien, mucho mejor profesor que yo. Bueno, nosotros en primer año habíamos estudiado juicios analíticos y juicios sintéticos. Cuando estudiamos juicios analíticos, dijimos que además a los juicios analíticos se les podía llamar juicios a priori. ¿Por qué? Los juicios analíticos eran aquellos que se desprendían del análisis del sujeto. Del análisis del sujeto brotaba el predicado. Es decir, eran juicios evidentes. Y la fundamentación de la veracidad de ese juicio analítico, cuyo predicado emana del análisis del sujeto, era a priori. Es decir, era independientemente de la experiencia que yo tuviera, no se fundaba en la experiencia. ¿Sí? Cuando yo decía que el mono es un mamífero, yo sí sé lo que es un mono, también voy a saber que es vertebrado, que es viviente, que es mamífero, etcétera, etcétera, y un montón de otras cosas que se desprenden de la naturaleza, de la esencia de mono. Eso era un juicio analítico, juicio a priori. Los juicios analíticos son a priori. Otra cosa que nosotros habíamos estudiado también, cómo eran los juicios sintéticos. Ahora vamos a entrar uno por uno, estoy presentando el problema. En estos 7 minutos que me quedan del primer bloque voy a presentar el problema de Kant. ¿Sí? Por un lado entonces estaban los juicios analíticos que eran evidentes y a priori, porque no se fundaban en la experiencia. Por otro lado estaban los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos no son evidentes, no surge el predicado del análisis del sujeto, y son a posteriori. Kant en la crítica va a decir que los juicios sintéticos se diferencian de los analíticos, además de todo esto que estamos diciendo, porque hacen avanzar el conocimiento, dice él. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere con eso? A ver, vamos a ir con, ¿qué dijimos? Un mono. Si yo tengo que hacer un juicio sintético, no analítico, de un mono, voy a decir, por ejemplo, que el mono se está rascando la oreja.
o está trepado al árbol. Si bien en la naturaleza del mono está el hábito arborícola, no necesariamente en este momento está subido al árbol. Puede estar durmiendo la siesta, a veces la duerme en el árbol, pero puede no estar arriba de un árbol el mono, ¿no? Puede estar comiendo snack de asado, como Belén y Agostina, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahora no tenemos más mono del zoológico, pero en el zoológico uno le tiraba de todo al monito pobre. Y todo lo comía. ¿Sí? Belén le está diciendo a Agustina que ella jamás le dio de comer a los animales porque no estaba permitido. Yo leo la mímica de acá, ¿no? No, jamás. Fernet mucho menos. No, al mono pobre. Che, escúchame, abran el micrófono que sea para reírse, porque me estoy riendo yo solo, estoy... Acá al lado mis hijos... De esto no se vuelve. Pido perdón, pero bueno, nada, de esto no se vuelve. Belén, mucha soda al Fernet le echaron, me parece. O Coca-Cola, no sé con qué lo hace. Con coca. Igual, vos estás suavecito y tenemos este vaso para las dos. Estamos portándonos re bien, profe. Le cuento una anécdota de mi adolescencia muy, muy corta del Fernet. ¿Ustedes lo conocieron al charanguista Jaime Torres? Gran charanguista. Una vez lo acompañó un amigo mío, que era mucho más grande que yo, que era periodista, a hacerle un reportaje a Jaime Torres, acá en La Plata, no sé, que había venido a tocar, fue en un hotel. Estaba a las 5 de la tarde tomando Fernet puro. Jaime Torres, no me olvido más de eso. Fernet puro estaba tomando, ¿no? Listo, No. Puro es un montón. Ah, claro, por eso. Me acordé, siempre del Fernet, me acuerdo. A mí no me gusta el Fernet. Bueno, sigamos con Kant antes que nos caiga el telón. Bien, por un lado entonces los juicios analíticos son a priori y los juicios sintéticos son a posteriori. ¿Por qué son a posteriori? Bueno, porque sí se fundan en la experiencia. Yo tengo que ir a ver si el mono está subido o no al árbol. Tengo que tener la experiencia de enterarme si ahora está subido o recién se bajó, ¿ven? Por un lado los juicios analíticos son a priori y por el otro lado los sintéticos son a posteriori. Pero, ¿qué va a encontrar Kant cuando analice los juicios de las ciencias? Cuando analice los juicios de las ciencias, de esta ciencia newtoniana, universalista, va a encontrar que las conclusiones científicas de la física, de la matemática, del álgebra, de la trigonometría, arrojan juicios sintéticos porque hacen avanzar el conocimiento, pero a priori. No sintéticos a posteriori o analíticos a priori, sino sintéticos a priori, es decir, hay un cruce. Yo estoy presentando el problema, dije, ¿eh? Nada más. Ahora, esta clase de hoy nos va a llevar a entender bien en qué consiste el problema. Es como, la clase de hoy va a ser entender una pregunta. Las clases siguientes vamos a tratar de ver qué respuesta da Kant a ese problema hecho pregunta. A los juicios sintéticos a priori de las ciencias, Kant, en la teoría en la crítica de la razón pura, intentará explicar cómo la mente humana llega a eso. Muy bien. Comencemos con este apunte. Vamos a meter un poquito la nariz en los juicios analíticos. Recién decimos que la clave está en la palabra analizar, analítico. Cuando yo analizo, tomo un todo y lo separo en sus partes para entender una por una cada una de sus partes y después, en un posterior paso de síntesis, vuelvo a unir todo. Es como cuando nos hacemos un análisis de sangre. ¿Sí? El bioquímico agarra nuestra sangre y separa cosas y las explica, el resultado que nos da tiene las partes y después nosotros lo entendemos como un todo. Eso es analizar. No sé si vieron también esa metodología en Descartes, cuando estuvieron en Descartes. No conmigo, sino en la otra materia.
Descartes en su método de análisis, en su método de investigación tiene una fase analítica y una fase de síntesis. ¿Sí? Es el método científico que te enseñan en la escuela. Está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo puse ahí, solo basta la aprehensión de los términos para conocerlo. La aprehensión es decir, la captación, ¿no?, de los términos para conocerlo. Fundamentan su legitimidad en el principio de identidad. Hoy dije que el mono era mamífero, ese fue el ejemplo. Bueno, lo mamífero en el mono está identificado con el ser mismo del mono porque es el mono. Es su esencia, es ser un mamífero. Son universales y necesarios. Todos los monos son mamíferos, no algunos, no la mayoría. Como estamos hablando de Victoria, tu nena me saluda y no me acuerdo cómo se llama. No importa. Me está saludando así de atrás. Bueno, son universales y necesarios. ¿Por qué? Porque necesariamente los monos son mamíferos. Los hombres son racionales también. No tengo que ir a corroborar si un sobrino mío que nació la semana pasada es o no es mamífero o es o no es racional. No le voy a preguntar eso a una hermana mía. Che, ¿te nació racional el nene? No. Perdón, cuando se corta volvemos a subir, ¿eh? ¿Sí? Que ya se corta. ¿Me explico? Bueno. Belén, te estás riendo demasiado, me parece. El snack de asado te ha caído más, así que se fueron.